modo de, hasta aquí esta primera parte de mi sesión, que quería que fuera una introducción para, bueno, para situarnos en qué medida hoy la comunicación política está cambiando. Y hoy quería darles 5 consejos para la construcción del relato político. Vamos a empezar por el primero. El primero es muy sencillo, pero no todos lo hacen. 1, define quién eres. Define quién eres. Esto es una de las decisiones más estratégicas y más importantes que hay en toda campaña. El definir la identidad de nuestro candidato, de nuestra campaña. Yo he tenido la suerte de trabajar en muchas campañas con diferentes partidos y esta, como digo, es una de las preguntas a la que no siempre se le dedica el tiempo necesario, y hay muchas campañas que hacen mucha táctica, pero no tienen clara su estrategia. Todas las tácticas deben estar al servicio de una estrategia, y esa estrategia debe nacer de una idea, o más concretamente, de un posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? El posicionamiento es el espacio que una marca, que un nombre, ocupa en el cerebro del votante o del consumidor. Todavía hay muchos políticos que se escandalizan cuando le dices que ellos son marcas o que su comunicación debe ser tratada como la de una marca. Pues hay muchos políticos que se escandalizan y que dicen que no son un jabón para una lavadora, sino que son otra cosa. Llevan razón, pero la esencia es la misma. Porque hoy, ¿cómo se percibe a los políticos? Antes de responder a esa pregunta, yo siempre enseño este logotipo. Si yo a ustedes le digo Volvo, ¿con qué concepto, con qué atributo lo relacionan? ¿Un carro? ¿Qué más? Seguridad. Bueno, esta pregunta la he hecho durante los últimos 10 años en más de 15 países, a audiencias absolutamente diferentes a las que tenemos aquí. Y todos, en el segundo 3, la palabra seguridad ya aparece. Es el primer atributo. Carro, obviamente, es el primero o el segundo, pero como atributo de esa marca, seguridad siempre aparece. ¿Qué quiere decir eso? Que la marca Volvo es una marca bien construida, perfectamente asentada en el cerebro de la gente. Ellos han sido capaces de vincular la marca Volvo con la idea de seguridad. Pues a eso deberíamos aspirar con nuestros candidatos, con nuestros partidos. Que cuando nosotros dijéramos, bueno, no quiero poner ejemplos de aquí de México para que no acabemos ahí a golpes, ¿no? Pero cuando pensemos en bueno, me voy a meter con candidatos de mi país, de España, pues que cuando digamos, por ejemplo, Zapatero, pensemos ¿en qué piensan ustedes? Izquierda, paro, crisis, bueno, derechos sociales, cada uno pensará lo que quiera, ¿no? O Rajoy, lo que sea, ¿no? Bueno, no quiero que entremos ahí. Luego en el café lo hacemos. Pero lo que hay que conseguir es que porque al final la gente percibe a los políticos de una manera muy sencilla. Este es eso, este es otro, estos hacen no sé qué, estos han hecho no sé qué, y por tanto la gente percibe a los políticos con unas narraciones muy sencillas, con 2 o 3 atributos muy sencillos. Y al final la gente, pues por ejemplo, siempre se habla de los programas electorales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado alguna vez elaborar el programa electoral de su partido? ¿Nadie ha hecho un programa electoral? Pues no se pierden nada, porque los programas electorales no los lee nadie, no los lee quizá ni el candidato. Los programas electorales son un tostón, ¿no? Y la gente no vota por los programas electorales, sino que vota pues porque confía en él, le cae simpático, ha escuchado que su propuesta es interesante, porque de toda la vida ha votado a su partido, pero son razonamientos muy sencillos
muy sencillos. Por tanto, nosotros los argumentos que tenemos que darle a la gente también deben ser sencillos, también deben ser simples. Y en esa línea, esta segunda idea, menos es más, menos es más. Por ejemplo, esta formulita, 3 por 3, 9, seguro, 7 por 1, seguro. Bueno, pues a partir de este evento del Instituto de Comunicación Política, 3 por 3 es igual a 1 y 7 por 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no les tomo más el pelo, pero ¿dónde quieren estar ustedes? ¿En el 7 por 1 igual a 0 o en el 3 por 3 igual a 1? 3 por 3 igual a 1. No saben muy bien por 7 por 1. ¿Quién quiere estar en el 3 por 3 igual a 1? Levante la mano. ¿Y en el 7 por 1 igual a 0? Los demás no quieren estar en ningún lado, ¿no? Ok, muy bien. Pues los malos candidatos, los malos portavoces, los malos voceros, las malas campañas viven en el 7 por 1 igual a 0 y no lo saben. Y los buenos candidatos, los buenos voceros, viven en el 3 por 3 igual a 1. ¿Por qué? Pues imagínense ustedes que tienen 5 minutos para hablar en la radio o en la tele. Su candidato lo invitan y tiene que hablar durante 5 minutos en horario de máxima audiencia. Y en esos 5 minutos el candidato lo que intenta es hablarnos de 7 temas, de 12 temas, de 9 temas. Intenta contarnos todo lo que ha hecho en los 4 años que ha estado de gobernador o en los 4 años que ha estado de alcalde. Intenta contarnos absolutamente todo. Pongo 7 como puede ser 12 o 15 o 89, ¿vale? Pero si tú me intentas contar 7 cosas diferentes y en 5 minutos solo me la puedes contar una vez o me la puedes repetir una vez, me has contado tantas cosas que al final el resultado es 0, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pues es mejor y es más eficaz que aproveches esos 5 minutos, que como mucho te pongas el objetivo de contarme 3 mensajes, que lo que vas a hacer es repetirme como poco 3 veces y a base de ser pesado vas a conseguir que uno de ellos cale en la mente de la gente. Y esto es así de sencillo y es así de complicado también. Entonces, toda campaña debería tener esta arquitectura de mensaje. Esta arquitectura de mensaje. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de Obama. ¿Recuerdan la campaña de Obama? ¿De qué nos hablaba Obama? ¿Qué nos vendía Obama? ¿Qué representaba Obama? El cambio, ¿qué más? La esperanza, ustedes me lo han dicho. La campaña de Obama fue tan buena, uno, porque estaban podridos de dinero, que eso está muy bien, pero sobre todo porque la arquitectura del mensaje era muy clara, era muy nítida, estaba perfectamente construida sobre este triángulo. Y eso es yo lo que les recomiendo siempre a mis clientes, y es que, y esto sirve en realidad para dar un discurso, para una rueda de prensa, para una conferencia, pero también para una campaña. Una campaña no debería tener más de 3 grandes ejes, 3 grandes líneas de discurso. Al final lo que estamos haciendo es poner los cimientos de la campaña, pero los cimientos de la campaña deberían ser 1, 2, 3, a lo mejor no tiene que ser 3 y solo tiene que ser 1, ¿vale? ¿Recuerdan, por ejemplo, esa frase famosa de "It's the economy, stupid"? Seguramente lo habrán oído. Es la economía estúpida. ¿De dónde viene esta frase? Viene de Clinton, no exactamente de él, sino que viene de uno de sus asesores,
que se llamaba James Carville, que es un señor, no sé si lo han visto en la CNN, un señor calvo así muy divertido. Y él, en el cuartel de campaña de la campaña de cuando era gobernador de Arkansas en el año 92, en la sede del cuartel de campaña tenía un cartel escrito que ponía: «Es la economía, estúpido». ¿Y por qué tenía eso? Porque cada vez que uno de sus asesores iba a proponerle: «Vamos a hablar de política internacional», y él decía: «Es la economía, estúpido». «Vamos a hablar de salud», «Es la economía, estúpido». «Vamos a hablar sobre defensa», «Es la economía, estúpido». Solo hablamos de economía, solo hablamos de economía. Y en ese momento, se recuerdan, en el año 92, él se enfrentaba a un señor que era George Bush, padre, y George Bush estaba hablando ¿de qué? Pues estaba hablando de la guerra de Irak, de la primera guerra de Irak, estaba hablando de la caída del muro, estaba hablando de política internacional. Y la gente estaba en paro, la salud era un desastre, pero había mucho paro, los impuestos eran muy altos y, por tanto, a la gente lo que le preocupaba era la cartera. Y, por tanto, esa campaña tenía un gran concepto paraguas que era la economía. Cuando iban a Montana, hablaban de la importancia de las vacas en la economía de Estados Unidos. Iban a Silicon Valley, donde están las empresas tecnológicas, y hablaban de la importancia de Internet o de las empresas tecnológicas para la economía americana. Pero todo giraba en torno a la economía. Por tanto, en vez de tener tres grandes conceptos, tenían un único eje de campaña. Pero bueno, y en el caso de Obama, Obama estuvo durante 2 años o año y medio, el cambio, la esperanza, yes we can, yes we can, yes we can, yes we can. Qué pesado, 1 año y medio diciéndonos que era el cambio y que era la esperanza. Pero al final la gente entendió o le votó porque pensaban que era el cambio y que era la esperanza. Esta campaña tenía 2 mensajes positivos y un mensaje negativo. 2 mensajes positivos, la idea del cambio y de la esperanza, y un mensaje negativo contra su rival, para tratar de romper el posicionamiento de su rival, que era McCain igual a Bush. McCain es Bush tercero. Y sobre eso, sobre ese eje, sobre ese triángulo, giraba absolutamente todo lo que se hacía en la campaña. Los spots, las entrevistas, los discursos, las vallas que se ponían en la carretera, los discursos, los mítines que se hacía con los voluntarios, todo giraba en torno a eso. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos muy claro cuál es nuestra identidad y cuál es la arquitectura de nuestro mensaje, porque si no, hoy estaremos hablando de economía, mañana estaremos hablando de esto, mañana estaremos hablando de lo otro. La campaña de McCain cambiaron su posicionamiento al menos 4 o 5 ocasiones durante toda la campaña. Primero es el Maverick, luego es el héroe, el veterano de guerra, luego es el Real Change, luego es el no sé qué, en fin, fueron dando bandazos, y al final, bueno, el bandazo se lo dieron a ellos, ¿no?, en las urnas. Pero bueno, yo siempre digo que tengan en la cabeza esta imagen. Una campaña se parece a esto. Una campaña... Aquí daban por la tele una serie que se llama MacGyver. ¿Sí? ¿Se pronunciaba así o no? Ok. Pues, ¿qué hacía MacGyver? Para los más jovencitos a lo mejor no lo conocían, pero MacGyver era un flipao que con un martillo, con unas tijeras, te construía un tanque, ¿no? Pues bueno, pues se trata de que vamos a la... Una campaña se trata de que tenemos que ir a la ferretería y tenemos que coger 3 clavos.